Salmo 142. Petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Señor. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodeará los justos, porque tú me serás propicio. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado la lectura del salmo número 142 a la hermana Diana. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo número 142. También ustedes saben que le pongo un título a esto. En esta ocasión, mire, le he decidido poner La cueva de la soledad, ¿no? O sea, también tenía varios títulos, escúchame, pero tenía varios títulos y en el sermón creo que apareció otra cosa, ¿no? La cueva de la... Tenía de la soledad, de la angustia, la cueva de la angustia. Y le decidí poner eso, discúlpenme, porque mis apuntes, porque tengo, aunque tú no creas, tengo la hoja que tengo con mi puño y letra y a veces... Pero, porque en la parte él dice en el versículo número 3, cuando mi espíritu se angustiaba. Y de ahí salió que yo saqué la cueva de la angustia. Bueno, llegamos al salmo número 142, ¿no? Y este es otro de los salmos que se le atribuye también a David. Pero si conocemos un poco del contexto histórico y un poco de Biblia, vamos a saber en qué contexto está. El mismo salmo, ¿no? Fíjese que hay una palabrita ahí que dice salmo número 142 y dice Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Eso nos ayuda bastante cuando tenemos que elaborar un sermón. Un masquil, podríamos decir, es como una enseñanza. Él escribió esto para que se pueda aprender de esto, ¿sí? Esos masquiles, como una enseñanza, una instrucción para que aprendan. Ahora dice que lo escribió en una cueva, ¿sí? Bueno, se cree que algunos creen que es la cueva de Adulam. Entonces, masquil sabemos que es una instrucción, una enseñanza, una lección. Y él la aprende en la soledad, ¿sí? En ese lugar donde no hay nadie. Se han ido sus parientes, se han ido sus seres queridos. Todas esas personas se quedan solo, la persona, y se siente abrumado en su espíritu. No sé si le ha pasado a usted, pero hay personas que en un momento tarde o temprano nosotros hemos pasado por eso, hemos quedado solos y abrumados. A veces no sabemos si cuando Satanás nos tienta para pecar, hasta dudamos si Dios está ahí. Pareciéramos que estuviéramos solos totalmente. Bueno, ese es el contexto. Y en este salmo que se le atribuye a él, yo creo que era una época temprana. ¿Sabe por qué? Porque cuando él va a esa cueva, que creemos que puede ser la cueva de Adulán, ahí, él todavía no era rey. Porque en esa época había un rey que estaba haciendo las cosas malas y era el rey Saúl. Este hombre lo persigue. Y ese es el contexto. Por eso no sé si en tu Biblia aparece, pero acá aparece en la cueva estaba cuando estaba en la cueva, dice, fíjese, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo número 18 y el versículo número 6 al versículo número
15. Primera de Samuel, capítulo número 18, versículo 6 al versículo número 15. Y dice así. Hay un subtítulo que dice, Saúl tiene celos de David. Dice así, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, o sea, acuérdense en el contexto, ¿sabe quién es el filisteo? Un hombre, un tipo de casi 3 metros que se llamaba Goliat, ¿sí? Eso es el contexto. Entonces, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, escuche, Saúl hirió a sus miles, pero escuche esta parte, y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David, dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Dice, a este lo único que falta es que ya le den el reino, nada más. Sintió celos, amado. El celo es algo malo. Fíjese. Aconteció al otro día que en un espíritu malo, fíjese, ¿quién mandó el espíritu malo? El Señor. Aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como con los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, pero cuando el Señor estaba con él, estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo tanto, Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1.000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Bueno, amados, ustedes conocen un poco la historia de esto a lo largo que estuvimos viendo la vida de este personaje, porque aparece en los Salmos, aunque no estuvimos viendo primera de Samuel, ni segunda de Samuel, ni los reyes, donde aparecen, pero ha aparecido muchas veces acá cuando él huye, en todos estos salmos que estuvimos viendo a lo largo de casi 3 años, por lo menos que venimos acá exponiendo. Pero vemos que este hombre se sentía perseguido, se sentía abrumado. Escuche, lo perseguía, es más, lo puso en un lugar de prestigio. Yo no le voy a ir toda la historia, pero en una parte lo pone para que lo maten a él, lo persigue por muchos lados. En una parte acá, si ustedes ven, yo no me da tiempo, pero él se esconde en un lugar que es una cueva, creo que es la cueva de Adulán, tiene un nombre eso, pero es una cueva como donde él se empieza a sentir solo, abrumado, podríamos decir triste, como se sintió el Señor. Todos se fueron, todos los dejaron, hasta aquellos valientes que estaban con él, lamentablemente se confiaron porque dijeron que todos te dejen, yo no te dejaré, y fue Pedro, se lo dejaron. Entonces vemos un poco, no diría el tipo, pero por lo menos una figura de lo que iba a pasar con Cristo. Satanás quiere perseguirlo a este futuro rey que iba a estar, porque David estaba joven, todavía no estaba, tenía la promesa. Imagínense que usted tiene la promesa, como David, está joven, porque era un hombre joven, fortachón. Este hombre había vendido un hombre que yo tengo casi 1,80 m y este hombre tenía 3 metros, imagínense casi hasta el techo. Porque esa puerta tiene 2 metros, esta puerta tiene 2 metros. Y 1 metro más, una cosa así, imagínense un jovencito de, no sé, 17, 18 años en esa época, más no tendría, más o menos calculamos, siendo un hombre grande. Entonces, la promesa estaba por medio, creo que era de Samuel, que lo había ungido. Pero tenía que pasar algo, amados. Dios tiene un propósito con nosotros, y el propósito es que siempre que nos va a poner por algo, a hacer, para preparar para algo, usted cuando tiene que preparar algo, hacer, tiene que cocinarlo. Tanto una arcilla tiene que pasarlo por fuego, una comida, usted no lo pone crudo, así nada más, en la carne. David estaba jovencito. Y incluso con los ministros, aquellos que no saben, la instrucción es bueno y el conocimiento es bueno,
pero eso no sirve de nada si un ministro no ha sufrido, si no ha padecido, porque él nunca va a poder entender. Por eso Jesucristo tuvo que padecer todo esto para aprender lo que es la obediencia e identificarse. Vemos un poco de David. David podía pasar tranquilamente. Tengo la promesa, y escuche bien, tengo la promesa y llegaba como rey como nada. Pero nunca hubiera entendido, nunca hubiera aprendido, no sé si entiendo dónde quiero apuntar, nunca hubiera aprendido lo que es el padecer y el sufrir. Y escuche, a pesar de que pasó por esta prueba del sufrimiento, del dolor, de la injuria, porque la injuria, ante todo esto, en el salmo anterior, la injuria busca el desprestigio de una persona, el desvalorarlo, donde usted no tenga reputación, donde los demás que usted quiere decir algo y tiene que bajar la cabeza. Por eso en el salmo anterior hablaba un poco de la lengua, pero aunque yo lo enfoqué un poco de los pecados, de la tentación de Satanás, pero en una parte dice que le guardara la lengua, aludiendo también un poco a Santiago, saca un poco de eso, que ponga freno a su lengua. ¿Por qué? Porque lo injuriaban, le querían decir algo, ¿qué pasa? Y él se quiere justificar. Él le dice que le ponga guarda, ¿no? Él es el que lo va a guardar. Él no necesita. En un poco de esto, empieza Saúl, lo empieza a desprestigiar, busca otras personas. Lo mismo que pasó con Cristo. Lo querían desprestigiar, él entregaba todo, o sea, no tenía que defenderse. Él si quería hacer así, bajaban miles de ángeles y se terminó todo. Pero eso es lo que buscaba el enemigo, que hacerlo enojar, que pecara, para que desvalorizarlo a Cristo. ¿Ves? Hay algo muchísimo más atrás de todo esto. Entonces, él estaba pasando por esto, amado, estaba pasando por esta prueba, podríamos decir, y él creía que, si ustedes lo ven en Salmo, que todos los había abandonado, que todos lo habían dejado. Ahora no sabemos mucho lo que estaba pasando ahí. Lo que sí es cierto es que a pesar de todo, vamos a ver que en estas cueva de la soledad o esta cueva donde nosotros aprendemos de la aflicción, es el lugar donde nosotros vamos a buscar más a Dios, vamos a clamar más a Dios. Yo conozco personas que por ahí dicen, vos no pasaste por este lugar y lo que yo hice lo hice porque estaba en esta situación. Y por eso pasó esto y tengo esto ahora y yo pequé por esto. Amado, nunca vemos en la Biblia que se nos enseñe esas cosas, que yo hice esto, porque tenía que hacer esto, y no, acá vemos que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, David va a utilizar lo que nosotros conocemos como un elemento de gracia, es la oración, donde estaba su alma totalmente abrumado, como Cristo, estaba angustiado hasta la muerte. Cristo le dijo, voy a pecar porque usted no entiende que lleva toda esta carga. Vemos a este hombre que era David, que utilizó eso. Por eso Santiago 5:13, que si alguno entre vosotros está afligido, vaya al psicólogo y cuéntele sus cosas. O un amigo, cuéntele a papá, cuéntelo a mamá, que le va a entender, porque él sí entiende, son filiales. No, con esto no quiero decir nada. O cuénteselo al amigo. No, usted está sufriendo, está en una cueva de soledad, de aflicción. Cuénteselo a Dios, porque Él le va a entender. Es más, estamos viendo el libro de Hebreos, y estamos viendo que el Señor Jesucristo, Él se identifica, o sea, podríamos decir, para que pueda entender, tiene esa empatía con nosotros porque Él sufrió y tuvo esta aflicción. No hay sufrimiento. Usted dirá, estoy lejos de mi país, estoy lejos de mis parientes. Bueno, Jesucristo se fue, no de su país, pero salió de la presencia del Padre, y yo te entiendo. Pero no te entiendo como vos, pero yo entiendo eso, lo que estar lejos. Entonces, Él puede entenderlo en todas las cosas, pero con santidad, a diferencia de nosotros. Porque este hombre estaba totalmente sufriendo, donde todos lo habían dejado. Imagínese, tenía futuro rey, había vencido, y toda esa gente que estaba con este joven David, le aplaudían. Y en un momento, me acuerdo, me hace acordar a una frase de A.W. Pink, cuando Jesucristo entra y en una parte, no me acuerdo en qué libros, porque me lo acuerdo ahora, y decía, como que lo alababan a Cristo, decían, como tiraban las hojas, decían como, gloria, gloria, o Hosana, Hosana a las alturas.
Y esa misma gente, esa misma muchedumbre, después dijo crucifícale. Los amistades, los parientes, lo que sean, todos parientes, hoy están, mañana no están. Acá toda esa gente que le estaba alabando a este joven en la aflicción, porque es así, cuando viene la persecución, todo lo que parecen amiguitos eso, o parientes se van. Nadie va a estar sufriendo cuando usted quiere hacer las cosas por Cristo, se lo puedo asegurar. Este hombre dentro de todo estaba haciendo cuando, no sé si conoce el contexto. Yo le voy a decir una cosa y le veré sincero. El personaje está ahí, no es uno de los personajes que diga, a mí me gusta hablar de este personaje. Nunca más decir fue, yo soy más de Paulino, de Pablo. Pero hay cosas que hizo este personaje, o sea, loables. Vemos que él, cuando todos estos fortachones, estos hombres de guerra y de valor supuestamente temblaban ante un gigante. Y él vino, este joven que andaba pastoreando las ovejas, y él fue y nos enfrentó en el poder del Señor. Entonces vemos como Dios puede usar a lo pobre, lo vil, lo menospreciado, que le decía que fuera acá, andá, cuidá cabra vos, no que estamos acá, nosotros le decían los hermanos, y se burlaban. Dios puede usar a esas personas, pero esas personas mismas que el Señor usó, fíjese, después se van. Entonces toda esa gente que estaban ahí, en el momento de la aflicción, del sufrimiento, porque en el sufrimiento y la aflicción, ni siquiera utilizaba una punta, de acá estoy hablando, se van a ir, amados. Ahora el asunto es cuando usted está en esta cueva de, vamos a decir, de la angustia. ¿Por qué está? Claro, pero puede estar por el pecado o puede estar abrumado también por hacer las cosas del Señor. En una parte dice Pedro que son bienaventurados aquellos que somos perseguidos, también Mateo 5, versículo 11, pero ¿qué? Cuando hacemos las cosas del Señor, es una de las epístolas de Pedro. No sirve de nada. Ay, Señor, sí estoy padeciendo por estas cosas. Y se diría, ¿pero por qué? No, porque usted entiendo qué. O sea, entonces fíjese, pero este hombre no estaba haciendo nada mal. Estaba haciendo lo que es más, hizo lo que no tenían que hacer los otros. O sea, enfrentar, solo que surgió el pecado. Y el pecado vemos que es malo. Y este hombre lo persiguió. Es más, conoce la historia, él se esconde, él lo podía haber matado. Es más, le corta una parte de la capa cuando estaba ahí. No sé si se acuerdan, el hombre creo que entra a hacer unas cosas de él, o sea, por decir, ahí, a la cueva. Y él lo podía haber matado. Le mostró la parte, dijo, ay, hijo mío, hijo mío. Y después lo quería matar de nuevo. Porque tenía ese enojo, ese odio, ese celo contra él. David tiene que huir, se va a un lugar que los filisteos, que lo conocen, y dice, le dicen, este no es el que mató a 10.000. Y dice, sí. Y entonces David, asustado, fíjate cómo se tiene que escapar. Se tiene que escapar de los suyos, que ni los suyos lo ayudan. Y entonces en una parte él agarra y se hace así como que la baba, que se le caiga, empieza a escribir en la pared, se hace como el loco, para poder, y él dice, creo que el rey de estos filisteos, imagínense, lo lleva, se tiene que escapar y él, los enemigos, incluso, dicen, yo no tengo suficiente loco para que me traigan a este loco, echarlo fuera, a este loco. Y él se escapa en la providencia de Dios. Vivía así este hombre. Y usted quizá está pasando, yo le digo lo mismo, no quiero sonar como carismático, pero la Biblia nos habla de esto. Yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Y aquellos que de verdad están haciendo las cosas mal, están reinando como Saúl. Están ahí tranquilos. No, parece que no pasa nada. Pero fíjese cómo terminan las cosas y cómo termina Saúl, Es así. Aquel varón de dolores también sufrió. Pero fíjese dónde está ahora. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y es de ahí donde iba a venir también, ¿quién? De este rey iba a venir el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces así, amado, si usted está afligido, está sufriendo, fíjese que tenemos que padecer, amado, no hay una glorificación, ¿verdad? Si no hay sufrimiento y que hay que llevar la cruz. Tarde o temprano usted va a pasar. Usted se va a encontrar. Y dice, no, Dios no sabe lo que es estar solo. Mire, Señor, hay un atributo que se llama la soledad de Dios. Y Él sabe lo que es estar solo, pero sin pecado. Porque Él estaba muy bien, le puedo asegurar, y está muy bien. ¿Sí? Pero nosotros cuando estamos solos tenemos que buscarlo a Él. Esa cueva, amado, cuando usted está en la cueva está oscuro.
no hay luz. Puede haber serpiente, cosas, no se sabe. ¿Sí? Y aún en esa oscuridad, por eso yo no creo que dice, no, yo estoy pasando esto y por esto. Bueno, él estaba en esa cueva. Hay muchos personajes que estuvieron ahí, amados. Se puede salir de una cueva de depresión. Cristo salió de la muerte, corrió la roca esa y salió. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo para salir de eso. No decimos que estamos un tiempo, pero se puede estar un tiempo que no puede vivir ahí. Entonces Jesucristo es nuestra luz, porque aún la oscuridad y en esa cueva él vio la luz. O sea, no perdió la esperanza. ¿Quién era? Bueno, su refugio, ¿quién fue? Aunque momentáneamente ese lugar era un refugio para él, pero su refugio verdadero era Dios. Esa roca que lo cubría, porque es una cueva, eso es una roca. Aunque lo cubrió esa roca, él reconoció que la verdadera roca era Cristo, el que lo iba a cubrir y proteger. ¿De quién temeré? Dice. Aunque acampen millares, dice creo que en una parte de otro salmo. No temeré mal alguno. ¿Qué me puede hacer el hombre? Pero tengo que orar. Estoy afligido. Aunque todo pasó, él nunca perdió la esperanza y las promesas que tenía. Esto me hace acordar el progreso de Peregrino, amados, en una parte donde él, cristiano y esperanzado, se desvían y van al castillo de gigante Desesperación. Estaba su mujer ahí, ¿no? No me acuerdo el nombre. Estuvieron ahí. Fíjese, casi una semana estuvieron más o menos. Y en un momento él se acuerda, tanto tiempo estaba acá. Dice, ¿qué sacó de su pecho? Exactamente, las promesas. David se acordaba de esas promesas que el Señor. Y entonces él oraba. Ahora ni siquiera abrí el Salmo para explicarlo. Pero se acordaba de esas promesas. Bueno, todos vamos a pasar. Yo no sé usted, pero yo he estado muchas veces en esa cueva. Y aunque no entendía, amado, pude aprender y entender como Job, que decía en una parte que él no negó despropósito alguno. ¿Cómo es posible un hombre recto y justo como él que lo vaya a perseguir? Ni siquiera, como te digo siempre, no tenía un libro de teología sistemática, confesiones, parecía la providencia de Dios. Oh, Dios está trabajando conmigo, se llama, esto lo está haciendo porque Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice para que yo tenga un carácter aprobado. ¿Y esto cómo lo hace? Lo hace por medio, según Pablo dice que acá lo hace por la escuela de sufrimiento. Entonces, no tenía nada, amado, nosotros tenemos más información. Y estos hombres son más de hierro, vamos a decir, ¿por qué? Porque se trata de creerle a Dios. Nosotros tenemos más información y no le creemos a Dios. Entonces se trata por creer, este hombre confiaba en esa cueva y aún ahí vio, en esas tinieblas, amado, pudo ver al Señor, ¿sí? En ese sufrimiento que estaba ahí. Así que no solo eso, usted dirá, bueno, le pasó eso. Este hombre nos relata en otra parte, en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 23 al versículo 32, que yo no vi ahí, que lo persiguió incluso su hijo, amados. No solamente después, porque él más adelante, ustedes saben, muere este rey. Pero alguien quiere su reinado, que era Absalón. También, fíjese, la otra vez aprendimos que lo perseguía y él oró. ¿Y qué pasó? Vemos que después ese hijo muere, ¿no? Entonces, es así. Él empezó a orar y empezó a clamar. Porque para que el Señor es el verdadero refugio, ¿sí? Él es su salvación, ¿sí? Aunque estaba en ese momento, en esa cueva, ¿sí? Pero es ahí donde aprendió de alguna forma. En ese lugar, en una parte en el Salmo le llama la cárcel. Bueno, no es que estaba en una cárcel, amado, sino, ahora que yo voy a abrir el Salmo, está hablando de una forma figurada. Este lugar de refugio, de alguna forma, él le define como una cárcel, ahí en el Salmo 142. Pero es una forma figurada, amado. La cárcel significaría como la condición por la que él está pasando de angustia, un desespero. Su espíritu está abrumado, está encarcelado mi alma.
angustiado. Vio como ese progreso peregrino que estaba atrapado ahí. Y dice, no hay salida para mí, pero para él sí había salida. Él confiaba en el Señor. Entonces, y él lo que iba a hacer, iba a orar. Usted tiene aflicción, bueno, usted tiene dificultades, tribulaciones. La oración, amados, es ahí donde podemos dejar todas nuestras cargas y nuestras turbaciones en el Señor, porque Él fue un varón de dolor y entiende lo que es estar afligido, lo que es sufrir. ¿Sí? Amados, es una escuela que la que trabaja el Señor. Muchos de nosotros quizá no le guste, pero siempre ha trabajado con esta escuela. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 al versículo 13, encontramos a otro profeta. Este es un profeta que se llamaba Elías. Amado, este hombre había cortado la cabeza de 450 sacerdotes. Nada que dijo, le voy a perdonar porque son arminianos. Le tengo un poco de paciencia. No, le dijo falsos profetas, falsos pastores, lo que sea. Imagínense hoy. Era un hombre que estaba con el Señor, se sentaba en un lugar y en una roca, porque el Señor le había dicho, no llueva, no llovía. Venía así un ejército y por la voz de mando del Señor los mataba. Era un hombre que estaba, pero no es que lo hacía porque él así, porque quería que se tenía poder, que Dios le había dado eso para que hiciera. Ahora más, después que hace todas esas cosas, en Primera de Reyes, capítulo creo que es 19, versículo 3 al 13, mató un montón de personas, un sacrificio, bajó fuego del cielo, aceptó el sacrificio, tomó esa agua de ahí, y vino una señora que dijo que le iba a matar, que se llamaba Jezabel, y salió huyendo. Entonces, y este hombre fue y se escondió también en un lugar, en otra cueva, que no me acuerdo cuál era el nombre, pero era un desierto que es del arroyo de Gerit. Se va a esconder por ahí. El Señor lo va y dice, Elías, le dice, ¿a dónde estás? En una parte él le dice que todos habían muertos, que solamente quedaba él. Me emociona porque me hace acordar de una parte que hace muchos años que estaba ahí, cuando estás vos, yo estaba justo ahí arrodillado. Y le pregunté si habían más que no hayan doblado sus rodillas. Si habían otros. Y no esas cosas que uno joven no sabe hermenéutica, ni exegesis, nada de esas cosas. O sea, el Señor lo rescató y tiene un Nuevo Testamento Gedeón, de eso que te dan así, nada más. Y yo veía que estaba todas las cosas mal, le predicaba, uno estaba saliendo de la falsa doctrina, el Señor te estaba trayendo nuevas luces, apenas entendía el Evangelio, aceptar a Jesús, que es el Evangelio arminiano, que yo no tengo ningún problema en decirlo, y ahí se imagina, si yo decía Evangelio arminiano, ganaba un montón de almas yo, porque era fácil ese Evangelio. Pero cuando entendí que había que confrontar al pecador con la ley, a verle la necesidad. Si yo a usted le tiro un salvavidas, usted quizás se va a enojar conmigo. Pero si yo se lo tiro a usted en el medio del mar, va a cambiar. Entonces, cuando yo entendí que a la persona le tengo que hacer ver su necesidad de que se está en un lugar de peligro, y no le puedo decir, sí, está todo bien, aceptás a Jesús. No, vos estás en un lugar que necesitas, de verdad, un Salvador. Y ese es Cristo. Y cuando empecé a predicar ese evangelio, todo se cayó. Seres queridos, los familiares, todo. Cristo vino a traer espada. Y en esa situación yo me arrodillé. Hay otros, y en mi ignorancia abrí la Biblia como muchos lo habrán hecho. Y me aparece Romanos 9, dice, tengo otros 7.000 que no han doblado rodillas. Mire, Dios trabaja a veces, yo no recomiendo que haga eso si usted tiene, porque mañana vamos a ver que nosotros debemos ya discernir entre el bien y el mal. Y vamos a ver, me voy a mostrar un poco que a partir de la caída el hombre no discierne lo bueno y lo malo. O sea, lo único que, en su conocimiento, lo único que hace, ¿qué hace? Bueno, lo único que él puede llegar a hacer es tomar decisiones para su bien. ¿Sí? ¿Se puede llegar a entender? Pero mañana lo que vamos a ver un poco, que nosotros debemos lograr tener ese discernimiento. Y en la caída ese discernimiento
amado, se perdió porque el hombre quiso hacer lo que él quería, ¿sí? O sea, violó lo que el Señor le dijo, de ese árbol no comerás. Bueno, a causa de eso que estamos como estamos por causa del pecado, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que ver, no sé qué estaba diciendo, me perdí al final por el video. Estaba diciendo, si me perdí por el video. Estabas hablando de que leíste y que... Estaba ahí, amado, y entonces me di cuenta, amado, que en mi ignorancia el Señor a veces no nos responde, ¿no? Y sí, y pude entender que había otro, bueno, David, bueno, este hombre, tanto David, tanto como Elías y otro más, y el Señor Jesucristo, amado, vemos que entendieron, o sea, que está el sufrimiento, pero tenemos para aprender en medio, que podemos ir al Señor por medio de la oración, amados. Él es nuestro castillo que vamos a ir. Usted va al castillo que es el Señor. Usted va ahí al castillo del gigante de desesperación de la alegoría de John Bunyan, amados. Pero usted no puede estar todo el tiempo en esa depresión, en esa tristeza, justificándose. En un momento usted se tiene que levantar, amado, y salir. Y eso es por medio, vamos a ver, de la oración como David empieza. Y ahora sí, después de esta breve introducción de casi media hora, sí, voy a abrir la Biblia. Después de 30 minutos, en serio. En serio, me voy a abrir mi Biblia. Dice así: con mi voz clamé al Señor, y con mi voz pediré al Señor misericordia. Escuche, yo lo cambio porque acá aparece Jehová. Pero yo digo Señor. Con mi voz clamé, no, dice clamaré al Señor, ¿no? Y con mi voz pediré al Señor misericordia. ¿Qué está diciendo él acá? Escuche, con mi voz clamaré. Esa palabra clamaré es call, o sea, llamar en voz alta. No, Señor, si usted quiere, me puede sacar. No, clamar, como decía, hijo de David, hijo de David, ten misericordia. Ese señor que se arrastraba así para tocarle el manto, desesperado porque es una situación de urgencia. Clame, como dentro de un rato después va a terminar, si usted está en esa cueva, ahora voy a hablar del pecador, si usted está en esa cueva, amado, y vamos a decir que no es un cristiano, pero usted está en una cueva, y la cueva, amado, puede ser la cueva de la aflicción y del pecado. Usted está muerto en delitos, ahí puede clamar. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿qué dice? Que Él vino a liberar a los que están cautivos y en pecados para hacerlos libres. Usted puede salir de ese lugar de que está triste y afligido, y por más que yo diga, bueno, se me van mis problemas, pastor, no se le van ni a ir su problema, pero usted va a tener una esperanza para ir a Cristo, amado. Usted puede salir de ahí si quiere, aunque todos ustedes crean, el Señor, nadie me entiende, o todos se han ido, amado. Escucha, dentro de un rato voy a ir a Mateo 26 para que veas que el Señor se sintió solo y afligido, pero no estaba solo y afligido, amado, tenía al Padre, y él fue ahí a clamar y a pedirle, ¿sí? Así que el Señor puede conocernos. Fíjese lo que dice: clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor. Clamaré, entonces, con el llamar en voz alta. Eso y significa, escuche, en el hebreo es voz alta, es un alboroto, un estrépito, un gritar, es un ruego. Hace mucho escándalo, clama. Le muestra su necesidad. Dios no necesita que hagamos eso, pero eso, vamos a decir, la connotación, la etimología de la fuerza que tiene el verbo, esta palabra de clamar. No, sí, clama, quizás levanta sus manos, grita. Y fíjese, en otra parte, más adelante me llama, porque aparece otra vez más, ahí la palabra, dice, con mi voz pediré al Señor, escuche, misericordia, y es lo que está pidiendo. Fíjese que no pide justicia, porque si usted pide justicia va a venir justicia. Él pide que tenga misericordia de él, ¿sí? Pero para tener misericordia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amado, si usted no ha venido a Cristo, tiene que clamar. ¿Qué es esto? Es confesar que usted está en esa cueva, atrapado por el pecado, por la angustia, por la depresión, porque usted no confía en el Señor. Entonces debe clamar y pedir misericordia. El Señor le va a sacar. Escuche, yo le voy a decir algo. Después que termina esto, si ustedes ven, creo que es primera de Samuel, después más adelante, el Señor le manda unos soldados, unos amigos, para que vayan a esa cueva. Acá, aunque no cuenta el Salmo,
nos informa la Biblia que el Señor después le manda un ejército para que vayan con David. Entonces, ¿qué decimos? El Señor respondió, amado, a su tiempo. Quizá usted quiere que ya así responda. El Señor va a responder a su tiempo. Pero él empezó a gritar al Señor. ¿Sí? Sigue diciendo así, escuche. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Entonces, él empezó otra vez a manifestar su angustia. ¿Sí? Angustia. La angustia acá que él clama no es así, voy a orar. No. Es una angustia que ora hasta de fallecer, hasta agonizomai, como es en el griego, hasta caer en el piso, hasta como Cristo oraba así, dice que se veían unas gotas acá de tanto orar, amado. Yo no sé si alguno ha logrado eso, amado, pero él oraba. No se iba a contarle los problemas a un pariente o un psicólogo o alguien. Iba a confiar en el Señor para que le solucionara las cosas, amado. Fíjese que dice 2 veces, una palabra dice clamaré, que aparece col, llamar a voz alta, y en otra parte dice también aparece pedir. Clamaré y pedir es la misma palabra en el hebreo, es col, es lo mismo. O sea, cuando le informa, la Biblia dice 2 veces algo, es que es importante, por dice clamaré y abajo dice pediré. O sea, las dos cosas que significan a grito. Pide a gritos socorro. Y así como ese hombre leproso pedía a los gritos el ciego y dice, ten misericordia de mí. Así es como se pide. No es que dice, Señor, lo invito a que entre en mi corazón. No, amado, usted debe clamar si no tiene a Cristo. Clamar para que lo saque de ahí. Es así. Y si usted es un cristiano y está pasando por algo, bueno, amado, también. Nosotros podemos clamar a Él. Para responder, escucha, dice, expondré mi queja. La palabra queja ahí es safaj, que significa, de alguna forma, ahí en el hebreo significa, me llamó la atención porque dice derramar sangre o derramar mi alma. La idea es como una oblación, o sea, es como se derrama ante Él todo su alma y su espíritu. No es una simple oración. Clama y llora. Muchos de nosotros quizá hemos llegado a eso, amado, a clamar, a pedir. No entendemos, pero vamos y clamamos y derramamos el Espíritu frente al trono de la gracia. Eso es lo que está diciendo. Amado, se fueron los amigos de él. El rey que estaba ahí lo quería engañar, dice, te daré otra mujer. Le quería dar una de las hijas de él, no sé si se acuerda, para todas las cosas, pero tienes que traerme, no me acuerdo si eran 100 prepucios de los filisteos o algo así, de la parte íntima del hombre. Pero la idea de este rey malo era que David fuera, para sacarle la parte del hombre, el prepucio del hombre, pero para que lo mataran. No sé si entiende. Mire, esto no estaba en mi sermón, pero todo lamentablemente después vuelve, el pecado lo alcanza. Yo me acuerdo que en otra parte David quiere hacer lo mismo con el rey y lo manda a este hombre que él se acuesta con Betsabé. Sí, no es Jezabel, es Betsabé. Y él también manda a este hombre. Fíjese cómo pasó eso. Tarde o temprano el pecado llega. Entonces, mire, todas estas cosas en la escuela de la aflicción que Dios nos trae para prepararnos, ¿sí? Imagínese que si este hombre no pasaba nada de estas cosas, de estos sufrimientos, llegaba así al trono a reinar. Y aún así, con todos estos sufrimientos y todas estas aflicciones, este hombre por estar papando mosca en el techo, cayó en pecado, hizo un montón de cosas. Codició lo que no era de él, porque estaba esa mujer aparentemente que era linda y hermosa, y la codició desnuda, abusó de su autoridad, porque él tenía, le sacó la mujer, quedó embarazada, le quiso acreditar el hijo a él. El otro hombre, un hombre fiel que estaba ahí, lo quiso embriagar, porque lo que decía beber es pecado. ¿Te acuerdas? ¿No ve que bebió? Lo quería hacer beber, lo quería ir que fuera para allá, ese hombre no se iba de ahí. Dios lo puso ahí fiel. Y aún por más fiel que era, este hombre lo traicionó, amado. Él también, como este de Saúl, lo quiso mandar adelante. Lo mandó adelante para que lo maten, amado. Entonces fíjese cómo de alguna forma llegó ese pecado. Le alcanzó también a él. Entonces, pero aún así, en este era un joven acá.
Y aún así, fíjese, en esta escuela de aflicción, después por estar así, ya como rey, no estar, acá estaba activo en las cosas del Señor todo el tiempo y le llegaban estas cosas por estar con las cosas del Señor. Pero de no estar por las cosas del Señor, ¿qué pasó? Pecó, pues ya está, el que está firme cuide de no caer. Ya él había llegado ahí. Entonces, fíjese, dice, empezó a orar, dice, manifestaré mi angustia. ¿Qué es eso de angustiarse? Bueno, acá viene la palabra angustia. O sea, más adelante también aparece, creo que no, manifestaré mi angustia. Esa palabra angustia o angustiarse es ataf, que es angustiarse, significa la palabra desfallecer. Una persona que cayó totalmente al piso, se desfalleció. Usted lo encuentra vez tras vez a este rey, o a este joven, vamos a decir, en eso, en desfalleciendo, en el Salmo 42 también. Oh alma mía, ¿por qué te abates? No voy a entrar en el tema de desfallecerse, de la tristeza, de la depresión, porque siempre en la Biblia vemos, todos nosotros incluso nos hemos pasado, algunos más y otros menos. El asunto es que no nos podemos quedar ahí para siempre, en esa cueva donde tenemos que ver cómo salir y confiar en el Señor, porque en esa cueva quizás el Señor, como hablábamos la otra vez, yo creo que traje el libro, el Señor, escuche, quizás no está probando. Usted dirá, ¿para qué estoy acá? Yo la otra vez estaba utilizando un libro, no toqué la parte de tocar lo que era la tentación. Pero acuérdense que esa misma tentación, yo en la introducción hablaba de la prueba. Creo que la palabra es doquimazo, no me acuerdo. Doquimazo es estar aprobado. Quizás esa prueba es donde el Señor le va a pulir. Y le va a mostrar si es orgulloso, le va a mostrar si es celoso, le va a mostrar que no confía en Él cuando tiene que confiar. El asunto es que todas las cosas suceden para bien para aquellos que le aman. Aunque nosotros no entendemos, sabemos que las cosas suceden para bien. Creo que en Hechos capítulo 2, versículo 23, dice que esos que estaban crucificando al Señor habían sido predestinados desde antes de la fundación para que Jesucristo. Y fíjese, el Señor es varón de dolores, Isaías 53. Experimentado en dolor. Entonces, fíjese, todo, Él tiene esa escuela. Amado, ¿quién ha entrenado o ha hecho deporte duro? Usted tiene que saber que un deporte duro, extremo, yo he hecho de esos dos. Amado, son cosas duras. Usted debe resistir, debe golpear, entrenar, o si tiene que ser el cuerpo endurecerlo, usted tiene que ir más allá donde el cuerpo dice, basta, usted dice, no más, y si sigue. Porque si usted se fue, tiene que entender lo que es disciplinado. Acá estamos hablando del cuerpo, pero acá en el sentido espiritual. Usted me dice, no, con un kilito. ¿Cuánto? No, que yo ya me dijeron una palabrita. Esto es como entrenar con una pesa de 1 kilo, amado. O sea, usted si no le va a poner, va a decir, no, ya necesitaba una de 10 kilos. Y por cada brazo. ¿No? ¿Cómo no? Bueno, el Señor tiene un gimnasio. Ese gimnasio, amado, está así. Y va a ser en ese lugar. En esa cueva. La otra vez estamos viendo un poco esto en la palabra que cuando hablábamos de tentación. Pero cuando hablamos de tentación, si no hablamos el sábado pasado hablamos de tentación, pero del enemigo. Pero esa misma palabra que habla Santiago, hay otra palabra que se llama examen. Y incluso la misma, podría decir, la misma tentación, o sea, la misma prueba. Vamos a decir Job, el ejemplo. El mismo hombre, Dios le manda al enemigo para probarlo, que es un hombre justo. Pero, ¿cómo lo va a probar? Por medio de la tentación, que va a venir ¿quién? El enemigo, persona, sufrimiento. Amado, todos van a sufrir, no solamente usted. Dice en Santiago 1:2 que dice con diversas tentaciones o diversas pruebas. Dios tiene muchas pruebas. La que usted tiene para usted, para mí. Dice, no, que yo estoy triste, extraño esto. Si tengo empatía le voy a entender un poco. Porque sí, mi mamá. Pero nunca voy a poder estar dentro de usted. En sus fibras, en sus sentimientos y en su alma, nunca. Quizás me puedo acercar un poco y llegar a entenderle. Y más si es un ser querido. Pero nunca voy a sentir lo que usted porque es para usted. Ahora cuando venga una tentación para mí, usted dice, con eso otra vez.
Claro, porque para vos no tienes ninguna, no pasa nada. Es lo mismo que yo le diga a usted, otra vez con eso, pero son hijos de Satanás. Pero para vos. Claro, porque no es lo mismo. Entonces son diversas pruebas. Para cada uno tiene diversas pruebas. Es lo mismo que el ejercicio. Usted hizo ejercicio, no quiero aburrirlo con esto, pero todos tenemos algo que se llama metabolismo. Lo que responde, no quiero aburrirlo, con un press de banca para usted, para otro no le sirve, quizá tiene que cambiarlo. Dios tiene para cada uno, y es más, capaz que usted está aprobado, mujer, hombre, doquimazo probado en fe, y yo no. Dios me va a tener que poner una situación para que mi fe se haga fuerte. Y usted dirá, pero usted no tiene fe. Pero yo digo, pero usted no tiene esta paciencia para esto, no tiene empatía para esto, porque Jesucristo podía entender estas cosas. Todos necesitamos un lugar y eso se aprende. Claro, entonces no estamos hablando de la tentación. Ahora quería hablar de esta cueva, vamos a decir, del sufrimiento, de la soledad, de donde está abrumado él. De alguna forma podríamos decir tirando a la tristeza, a la depresión, a la angustia, la desesperación del alma. Todos vamos a ser probados. ¿Qué tal? Se imagina un hombre que viejo, que ya se da por morir, Dios le dio promesas, una tierra y no puede tener hijo. Quizás su hijo va a quedar un esclavo. Pero por ahí Dios le da una promesa, usted sabe que estoy hablando, que va a tener un hijo. Su esposa se ríe porque ya se le fue el asunto y él tiene casi 100 años, está totalmente ya casi. Y aún así Dios promete. Y Dios le da a su hijo Isaac. Después, pasado el tiempo, más allá de las pruebas que tuvo y con la otra esclava, Dios le dice, dámelo. Dame tu hijo. Dame tu hija. Dame tu esposo. Dame tu esposa. Sacrificalo ahí. Hace sacrificio para mí. Como hizo Romanos 12. ¿Y qué va a hacer usted? Todo eso, esto se aprende en la soledad con el Señor, amados. Es así como Cristo aprendió en Getsemaní. En la soledad, a confiar en Él. Por eso que a veces no se queje cuando venga eso, porque debe tener algo. Tiene un propósito cuando Dios nos pone o nos envía en algún lado. Es que seamos aprobados. ¿Sí? Eso es lo que, o es un examen. El tiempo es tirano y se me ha ido, y no tengo mucho tiempo de ir a esto ya lo he dado un poco, pero es así. El Señor nos va a aprobar para que salgamos aprobados. Todas las cosas suceden para bien, para aquellos que aman al Señor. ¿Sí? Tratando de recortar un poco lo que tengo que hablar. Escuche, el Señor no solamente nos llamó, como dice Filipenses 1, versículo 29, a que creamos, sino a que padezcamos, amado. Es así. El Señor nos ha llamado a padecer, a sufrir. Filipenses 1, 29. Creo que es Juan 16, versículo 33. Dice que en el mundo tendríamos muchas aflicciones. Si es así, amado. Tarde o temprano. Usted dirá, ¿de qué sabe? Mire, yo sé lo que es quedarse solo en muchas cosas, amados. Hay un texto que a mí siempre me pegó, que es creo que es segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Se fueron todos, amados, estoy hablando de Cristo. Estoy hablando de un obrero fiel, con sus pecados y todos. Un hombre, vamos a decir, con denuedo, con carácter, aprobado, se llamaba Pablo. Yendo de viajes, misionero, le acompañaba a cierta persona y se fueron todos. Creo que le había quedado el doctor Lucas, nada más. Y uno de esos que se había abandonado después de tanto tiempo se llamaba Demas. Dice, más Demas me ha desamparado. A este joven que estaba acá, amado, lo dejaron todos. Todas esas personas, todos esos que aplaudieron, y lo colgaban así, lo querían ahí alabar cuando lo había matado, se habían ido. ¿Por qué se habían ido? Porque la gente se pone vamos a decir entre comillas, del lado del ganador, del jefe. Y es así, amado, es así. ¿Y este quién era? El rey Saúl. Es así, imagínese, amado, que usted sea perseguido por quien sea, por su papá, por su mamá. ¿Qué hace si su jefe lo quiere echar?
y le busca la vuelta. No solamente la busca, lo quiere matar. Y no tiene refugio, no tiene familiares donde dormir. Es una situación desesperante. Aquellos que hayan pasado o hemos pasado. Pero eso no justifica que yo no tengo esto, no aquello, voy a pecar. Porque él estaba en esa aflicción. Digo, hago esto porque sí, no me quedó otra, ¿vio? Y sí, usted va a entender. No, amados, si estamos en ese lugar y estamos presionados, si no haya para comer, porque yo no tengo para comer y tuve que pecar. Tenía que pagar esto. Yo le voy a decir, este hombre no tenía para comer. En un momento, él fue, no quiero aburrir con estas cosas, pero fíjese, y fue al lugar donde estaba el sacerdote. Y le dijo, quiero comer, yo y mis hombres tenemos hambres. Y le dijo, lo único que hay es los panes de la proporción que están ahí, que ya, si los querés llevar. Bueno, es mejor. Y la espada, que esa no es mejor que esta. La espada. Y se llevó, él tenía hambre. Usted no puede decir, yo peco o hice esta cosa porque tenía hambre, no tenía para hacer esto. No me convence lo de, bueno, entonces lo de Cristo. Él iba caminando y tenían hambre. El Señor le podía haber dicho que caigan codornices y unos pollitos, pero recogían las espigas que estaban ahí a un costado. Podría decirle muchos nombres, no tengo anotado nada, me viene a la mente, me viene la mente de Ruth. Era fiel con su suegra ahí, aunque la otra la abandonó, esta que era Noemí, ella fue fiel, iba, juntaba sus cositas, no hizo nada malo, pero se ganaba las cosas y el hombre la vio. Dice, ¿quién es esta? Que era vos, la redimió. Y llegó fiel con este hombre, no tuvo que hacer nada, porque Dios nos cuida y nos protege, amados. Eso es lo que sucede. El problema es que cuando viene la cueva, la desesperación, la gente se empieza a hacer así. Y yo le digo, mira, yo le voy a decir unas cosas. A mí me conocen porque yo digo una palabra, va a tratar en las cosas del mundo. Pero en las cosas de Dios no, amado. Me paro ahí. Yo no entiendo cuando se mueve la barca y se levantó la ola. Lo único que veo es que está Él ahí. Y si Él está tranquilo, porque yo debo confiar en Él, amados. Es así, aunque yo no entiendo de verdad cosas que suceden. Debemos aprender a hacer eso, amados. Hay una aflicción segura, porque Dios tiene un plan, amado, para tu vida. Que seas feliz y próspero. No, amado, no es así. El plan que tiene para nosotros, amados, no es para que usted se sienta bien y positivo y tenga la cosa. El plan es que Cristo se forme en usted. Ese es el plan que tiene para nuestra vida. Y Cristo se formó y aprendió y tuvo carácter aprobado por medio del sufrimiento y hasta la muerte. Y es así. Y usted no se va a escapar. Porque si Cristo le pasó eso, usted va a tener que padecer. Cristo le va a sacar cosas. Cristo va a hacer cosas para que todo que usted sea aprobado. No sabemos si Dios nos va a restituir las cosas como hizo con Job. No sabemos esas cosas. Lo único que puede ser, puede que no, pero el único interés es que obedecer al Señor, incluso en ese lugar. Por eso así. ¿Y por qué será esto? Amado, porque cuando usted no tiene tantas cosas en su cabeza, de cosas mundanas, seres queridos, usted le puede servir mejor al Señor. Pero si no, lamentablemente somos seres humanos, tenemos pecados todavía, sentimientos, y esas cosas a veces nos frenan, no podemos hablar y soltarnos bien del Señor porque todavía tenemos cosas. Usted se las entrega al Señor, se las entrego, Señor. Ahora, imagínese con esa mochila de las cosas que anda. Usted no va a poder trabajar bien. La suelta y ahí puedo trabajar mejor. Todos tuvimos que soltar o dejar situaciones, personas, porque no se puede. Entonces, así. Satanás de alguna forma sabía que este hombre iba a venir un rey, ¿no? Pero él quizás pensaría que este era David porque no sabía de pronto evangelio y se fue a buscarlo y atacó por medio de quién, de ese rey que tenía él ahí y lo empezó a buscar. Así que, escuche, el enemigo sabe quiénes somos nosotros, sabe quién es esta iglesia, sabe quién es usted. Entonces siempre estamos en la mira, ¿sí? Nosotros tenemos una promesa. ¿Cuál es? Que dice Pedro. Somos reyes y sacerdotes, pero no como estos, chantas que dicen, de verdad, reyes y sacerdotes, y ya estamos sentados en un lugar celestial y vamos a estar con el Señor. Hay una promesa que aferrarse. Usted tiene una esperanza de vida para ir, ¿sí? Pero esto viene con sufrimiento, amados. Creo que es Romanos capítulo 5. Dime un segundito. Romanos 5, si no me equivoco. Los versículos,
3 al 5. Romanos 5, versículo 3 al 5. ¿Está? Romanos 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, no nos quejamos. Sabiendo que la tribulación, tiene un producto el sufrimiento. Yo pensé que era quejarme. Bueno, ¿ves? ¿Qué producto? Fruto. ¿De dónde? Del sufrimiento. Señora, ¿y dónde? ¿Cómo heredaron los santos? Por la paciencia. ¿Ves? Es así, amado. La tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿En qué? En esperar. Dios dice, ¿cuándo? No sé. Sabemos que va a estar ahí. Hay una parte que creo que en Habacuc capítulo 3, que dicen que la esperanza se está... La higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Y, sí, y habla de algo de él, dice, de que esperaba en esa promesa, ¿sí? Por más que todo se esté terminando, él va a esperar. Y él esperaba que el Señor le destruyera todo. ¿Se acuerda? Habacuc y dice, ¿por dónde va a empezar? ¿De dónde? Contigo. ¿Por qué? Bueno, Pedro en otra parte dice, ¿por qué? El juicio empieza por la casa de Dios. O sea, empieza a trabajar para que no participemos de esa ira venidera. Hay que santificarte, hijo. Hay que santificarte, hija. Pero estas cosas no me las toques. No. Tengo que sacar esas cosas. No las vas a tener allá. No las necesitas conmigo. Y capaz que acá. Entonces empieza así, amado. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia? ¿Ve? Prueba. Y la prueba, esperanza. Todo esto cuando le saca el Señor y tiene la prueba, y lo único que queda, lo que yo te prometí, en eso enfocaste. Tengo esa esperanza, ¿ve? Y la esperanza no avergüenza. Porque quizás en eso que tiene usted, en ese trabajo, en esa persona, usted diga, tenía la fe en esa persona y lo avergonzó. Pero yo, ¿qué voy a...? No me interesan las cosas del Señor. Y lo avergonzó. Pero el Señor no le va a avergonzar, amado, en ese día. Él sí. Entonces, fíjese, la esperanza no avergüenza, porque el amor se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Entonces, Dios tiene un propósito con nosotros, y es ese gimnasio, Señor, donde trabaja con nosotros, amado. Creo que es en Hebreo capítulo 14, 22, Hechos 14, 22. Vamos a buscarlo porque lo voy a citar, por una cosa que lo cite con mis palabras. Pero fíjese lo que dice Pablo. ¿Cómo quiere entrar al reino de Dios? Bueno, victorioso y, como dicen ellos, bendecido, prosperado y en victoria. Ahí está, bendecido, prosperado y en victoria. Pero fíjese lo que dice Pablo, cómo vamos a entrar al reino de los cielos. Confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, estaban así. Y fortaleciéndolos, le dice. ¿Cómo los vamos a fortalecer? Con unas palabras de prosperidad. Pero Pablo no hacía eso, fíjese, confirmando los ánimos, o sea, fortaleciendo a los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe. Permanecéis en la fe. ¿Cómo voy a permanecer en la fe? Bueno, si me cumplen algunas cosas del Señor, me da algo para saber que está conmigo. Fíjese lo que dice él. Fortaleciéndole la fe, dice así, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. ¿Cómo se va a entrar? Amado, bueno, por muchas tribulaciones. No significa que, entonces tengo que padecer ser un mártir. No, amados, pero si usted quiere vivir una vida cristiana, una vida apartada, téngalo por seguro que muchos se van a apartar de usted. Usted no me puede decir que está bien, va a decir con Baal y con el Señor. O con Mamón, el Dios de la riqueza, y con el Señor. Porque no se puede servir a dos señores, amados. Es imposible. Entonces, aunque los amigos se vayan, los parientes se vayan, sabemos que el Señor Jesucristo está ahí. Señor, nos entiende, amados. Fíjese en Primera de Pedro, capítulo 1. Denme un tiempito más. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 6 y 7, escuche lo que dice. En lo cual vosotros alegráis. Otra vez me acordé, Pablo dice que nos gocemos, ¿no? Pero él dice alegráis. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que sean afligidos en diversas pruebas. Esa es la palabra prueba doquimazo.
un carácter aprobado, para que sea sometido a prueba, ¿ve? Una vez más, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, escuche, cuando se manifieste Jesucristo. Imagínense que el Señor lo encuentre. ¿Por qué estamos viendo el libro de Hebreo, amados? Porque todo este libro de Hebreo son hombres que no tenían fe, que no habían querido esta palabra, no fue acompañada con fe. En el capítulo número 11, vamos a ver que otra vez estaba dialogando con alguien ahí, afuera me decía que el capítulo 11 era que hablaba de otro libro. No, el capítulo 11 no habla eso de Hebreo. El capítulo 11 lo que habla, si lees todo el contexto, te vas a dar cuenta que de verdad eran personas que se estaban yendo, que no creían, otros eran medios incrédulos, algunos eran inmaduros, pero en el capítulo 11 va a mostrar hombres de fe de verdad, pero no para recibir cosas. La idea es que hombres que confiaron en el Señor y vivieron una vida íntegra y a pesar de lo que vivían se negaron, como Noé, como Abraham, que esperanza avanzaban, como Moisés y otros más, cada uno que perdieron, ¿no? Mujeres que perdieron a sus maridos, fueron aserrados, hombres que vivieron un testimonio de vida. Pasaron por esa cueva, como Elías, como Cristo también. Pero se sale de la cueva. Cristo salió el tercer día, amados. Por el poder del Padre, lo resucitó tarde o temprano. Yo no sé cuánto le ha pasado a usted. Y yo muchas veces he estado así. Y no sé si pasan 2, 3 o 4 días, amado, pero estoy seguro que el día del Señor, el Señor siempre me resucita. No sé si me entiende. En el sentido espiritual. Entonces no nos podemos dejar abrumar, aunque estén estas tribulaciones o sufrimientos. Fíjese, el Señor no me entiende. Creo que es si no me equivoco, Mateo 26, en el versículo 31. Pero no me va a dar tiempo de ir a leerme todo eso, porque es Mateo versículo 26. Sí, no me va a dar tiempo. Hasta el versículo 59 no me va a dar tiempo de leer todos estos versículos, ¿sí? Pero en una parte, fíjese, el versículo 26, el complot para aprender a Jesús. Dice, empieza capítulo 26, el complot para aprender a Jesús. Que Jesús, de una parte, lo empiezan a perseguir. Judas lo entrega a él. Ya se le habían ido, después vamos a ver que después de esa institución de la Santa Cena, todos contentos, cantan unos himnos con el Señor y salen. Pero cuando viene la persecución, ¿qué pasó? Se fueron todos. Él parte el pan, bendijo, salieron para afuera y vino este Judas y todos se fueron. Y aunque vieron el poder del Señor, dice, ¿a quién buscáis? O sea, y él quiso dar la cara, dice, a eso déjalo ir, a mí me buscáis. Él fue como el pastor. Y aún así, amados, vieron todo lo que había hecho el Señor y aún así se fueron. Tuvieron temor, lo dejaron al Señor. Fíjese, después Jesús anuncia que el Señor iba a hacer. Y en el capítulo 36, Jesús ora en Getsemaní. Fíjese, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Se lo leo de nuevo. Entonces escuche, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y en otra parte, fíjese que en el otro versículo, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, no triste, está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Usted sabe lo que pasa. Él se fue a orar, puso su rostro ahí en el cielo y empezó, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego los discípulos, ¿lo encontró qué? Estaban durmiendo, amado. Fue otra vez, se molestó y dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mi espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, dice la carne. Otra vez dice así, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez vino y él lo halló ¿qué? Durmiendo, porque los ojos estaban ya cargados del sueño. Dejándolo y se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega.
¿Usted cree que Él no sabe lo que es el sufrimiento? Puede ser que el Señor no sepa el sufrimiento por ahí pecaminoso nuestro, pero Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es estar ahí solo. Sabe de verdad lo que iba a ser el pecado, porque para eso vino, para cargar el pecado, para liberarnos, pero se tuvo que pagar un precio. ¿Cuál es? Bueno, cargar nuestros pecados y apartarse del Padre. Tenía miedo. Por primera vez iba a experimentar en su eternidad la separación de aquel que se aman eterna entre el Padre y el Hijo y su Santo Espíritu, amados. Pero fue obediente, la aprendió en ese momento a cargar. Entonces puede entendernos en lo que sea, amados. Quizá no nos puede entender a nosotros porque nosotros tenemos otros deseos. Pero puede decir, yo entiendo en este sentido lo que es desprenderse de personas, desprenderse de aquello para hacer la voluntad del Padre, negarme esto. Aunque los otros ustedes lo ven, como decía Spurgeon, que decía rimbombando, así saltando, y como Asaf quizá le pase, Salmo 73, dice, pero ¿cómo hacen esto, aquello? Usted lo va a entender cuando entre en la presencia, como dice el Salmo 73, ¿sí? Yo no me acuerdo bien de memoria, pero fíjese en el Salmo 73, creo que los versículos 25 y 26. Yo no voy a leer todo el Salmo 73, pero sí la parte donde dice que él veía que levantaban las manos, que en vano él se había apartado, que veía la gordura de todo eso, que prosperaban. Pero fíjese cómo él entendió en el versículo número 25, creo que es 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, más tú, la roca de mi corazón, y mi porción es Dios para siempre. Y en el Salmo 142, fíjese lo que dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Esa cárcel que lo expliqué es una forma figurada de la aflicción. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces fíjese, él pedía, o sea, que lo librara. Estaba muy afligido, el versículo número 6 del Salmo. Afligido, dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Cristo decía, estoy triste, o sea, triste más todavía, hasta la muerte. Pero santamente, no como nosotros. Fíjese, la palabra afligido que aparece acá en el Salmo 142 es dalal. Significa débil, oprimido, abatido, agotado, angustiado. Ya no da más, no soporta más. Pero aún así, escuche. Por eso dice, no, porque estoy triste. No, amado, es cuando usted más va a orar. No tengo ganas de orar. Ahora no. Usted quizá está molesto con Dios porque no le dio, le sacó o lo que sea. Pero en esto es cuando usted más va a orar. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego. Y así, sí, es verdad. Y ruego con acción de gracias. Es verdad, termina así. Así que es así, amados. Podríamos hablar muchísimos más, pero fue en esa cueva de Adulán donde David, de alguna forma, y en esa soledad, donde empezó a confiar en el Señor. Quizás el Señor le hubiera matado a todos sus enemigos y se le hubiera hecho fácil. Usted le hubiera dado dinero, no sé, un buen esposo, una buena esposa. Y no sé qué hubiera pasado. Quizás, yo le digo la verdad, yo sincero. ¿Te gustan las pruebas, la escuelita del Señor? Y a mí no me gusta mucho. ¿Quién le gusta sufrir? Pero les digo una cosa, es de ahí donde se aprende. Porque usted no va a sacar fruto. Usted no va a hacer jugo sin exprimir una naranja. Es así. Usted no va a hacer un mueble si no lo golpea en la martilla. Se va a pagar el pecado si alguien no se crucifica ahí. Y se lo clava. Y lleva con dolor. Entonces nosotros no vamos a poder. Usted no dice quiero fruto. Yo me río porque sé que para eso tiene que haber un proceso, amado. Hay un gran proceso. Es así, lamentablemente.
Entonces, lamentablemente para aquellos que no lo pueden ver, no lo entienden, ¿no? Pero es así. Ahora voy cerrando con esto. Ya lo dije en una parte. Bueno, ya tenía Hebreos para hablar ahí, o sea, para decir. Pero el Señor, fíjese, puede acercarse al Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16, que ya lo vimos. Sí, ya sé que me extendí un poco, bastante, ¿no? Yo pensé que tenía poco, pero bueno, no se pone a hablar. Esa pequeña introducción que tuve. 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos a él que fue tentado en todo, angustiado en Getsemaní, estuvo también en una caverna, en un lugar, pero él salió. Nosotros también podemos salir, amados. Él estando acá también puede sacarnos. Yo no quiero parecer carismático de eso, pero la Biblia dice eso. Usted está muerto en delito y pecado. No quiere decir, ay, parece un carismático, angustiado, sufriendo. Quizá está sufriendo y padeciendo por cosas que de verdad no las va a tener nunca más, ¿sí? Pero si usted está en esta cueva ahora, en esta cueva de Adulán, usted está en esta cueva de aflicción, le voy a decir, no quiero parecer carismático, pero Cristo le puede sacar. Fíjese, dice, venid a mí todos los que están cansados y abatidos. Él sacó, dijo, Lázaro, levántate y sal fuera. Pero usted tiene que responder eso, creer. Usted tiene que creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que está muerto en delito y pecado. La Biblia dice que vino a librar a los que están cautivos del pecado y hacerles libres. Tiene que confiar en la promesa de Dios. Hay un Dios que perdona los pecados, pero para salir de ese lugar usted debe reconocer y clamar y pedir como David, clamar y pedir, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Fíjese lo que dice, porque tú me serás propicio. Y así termina el Salmo. Como ese hombre que dice, séme mí propicio el pecador. Así debe confiar, así debe clamar. Clame al Señor con voz. Pídele, Señor, ten misericordia de mí, el pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Mire lo que hice por apartarme. Que hice ahí que estas cosas y vino a terminar en esta cueva. Clame, sea como el hijo pródigo o la hija pródiga. Vuelva al Señor, porque hay perdón de pecado y el Señor le va a sacar. Vamos a orar, amado. Amado Padre, Señor, me pasé, pero le agradecemos, Señor, por su palabra, Señor. Gracias por darme la fuerza. Puede haber excusas. Ah, no, estoy cansado. Ah, no, esto. Ah, estoy... No. Yo sé que estando con ustedes donde uno se fortalece, donde todas las cosas se van, Señor. Y es ahí, Señor, donde todas las cosas, por más angustiosas y temerosos, Señor, y aflicciones que haya, cuando venimos a ustedes, Señor, nuestro espíritu se fortalece, Señor. Se va ese pecado de falta de confianza, ese espíritu que está abrumado, esa angustia que puede haber, esa soledad, Señor, que muchos tienen, Señor. Le agradecemos, Señor, porque usted siempre ha estado con nosotros, Señor. Le pedimos por el día de mañana, día del Señor, Señor, que nos siga acompañando, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, Señor. Gracias porque está siempre escuchándonos, Señor, ahí. Le agradecemos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos. Amén.